Apreciables maestros y maestras, buenos días. Mi nombre, Tomás Roberto Morales Carballo, del Instituto Superior de Especialidades Pedagógicas Ignacio Manuel Altamirano, ISEP Tixla, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, asignatura 1, Epistemología Educativa. El tema, la epistemología hacia la ciencia. Para ello es hablar el pasaje de la filosofía de las ciencias a la epistemología. Para ello es importante saber qué es la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia contribuye a la crítica de los supuestos científicos. Puede ser proactiva en la formulación de teorías novedosas, comprobables y predictivas, y esto ayuda a establecer nuevos caminos para la investigación empírica. ¿Sí? Sabemos que la gnoseología es la teoría del conocimiento. Puede describirse como la rama de la filosofía con la pretensión de analizar la naturaleza, cuáles son las posibilidades y los límites del conocimiento. Esto significa que va a estudiar el problema de origen del mismo y sus formas, examinando los tipos y la fundamentación del conocimiento, aunque en su análisis de la reflexión se centra en el tipo especial del conocimiento a saber sobre la ciencia. Para ello es importante hablar sobre la relación que hay entre el sujeto y el objeto, por lo que hay dos suposiciones sobre esta relación. El primero nos dice que el sujeto se orienta hacia el objeto, es decir, el sujeto conoce al objeto. ¿Sí? En segundo lugar, el objeto está afuera como la realidad del mundo exterior, y el sujeto intenta conocer lo que está ahí o que está afuera. La relación entre el sujeto y el objeto se entiende como una relación de adecuación que corresponde hacia el lenguaje racional que describe una realidad. ¿Cómo se da esto? Pues, ¿quién es el sujeto? Pues es el investigador. ¿Quién es el objeto? Pues el objeto es lo que se pretende investigar, ¿sí? Entonces, para ello, pues es muy importante saber que el objeto es el investigador y el objeto es lo que nosotros podamos o queremos saber sobre una cosa. Un ejemplo. El sujeto quiere saber sobre cómo funciona o qué funciones tiene el árbol. Entonces, ¿qué significa? Que el sujeto es el investigador y el objeto es el árbol. Y pues la parte central o la parte subjetiva es el conocimiento. Para ello también se requiere del lenguaje. Ludwig Wittgenstein en 1821 nos daba una razón, nos explicaba que la filosofía es una crítica del lenguaje y que la filosofía aspira a la aclaración lógica del pensamiento, y que esto dice que no es estático, sino que hay una serie de debates, pues, ¿sí? Y por eso esto tiene que incorporar en el sujeto una problemática sobre el lenguaje, y que esto reaparece con fuerza, con mayor ímpetu, atravesando unas discusiones sobre lo que se considera científico y lo que no. Siguiendo también Zwick, dice que todas las leyes científicas son directivas de cómo pasan los enunciados observables a predicciones, el lenguaje unificado al lenguaje de las predicciones. ¿Cuál es el punto central del fisicalismo? ¿Sí? El punto central del fisicalismo pues es del todo que nosotros podemos visualizar a través de la vista, o lo que nosotros podemos tocar. Un ejemplo, un lapicero está en físico, no se los cuento porque aquí lo tengo. Eso es un material físico, ¿sí? Por eso se habla de
fisicalísimo. Es importante conocer para lograr y llegar a un conocimiento real, verdadero, eficaz. Se habla también sobre el método. Cuando se habla de la palabra método, luego pensamos que estos son procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines de una cierta investigación, ¿sí? Esto frecuentemente que el método es el camino que nos permite llegar a un determinado fin, ¿sí? Sabemos que en la epistemología, la teoría del método científico, la cual se ocuparía como una elección del investigador. ¿Qué significa? El investigador tiene que elegir su propio método que tiene que utilizar para hacer un estudio o un análisis para llegar al conocimiento que quiere tener, ¿sí? Porque no es lo mismo aplicar un método para adquirir conocimientos sobre la lógica matemática o sobre las ciencias sociales, puesto que son diferentes teorías, son diferentes métodos, ¿sí? Entonces, pues es lo que hace el investigador. Para ello es muy importante conocer sobre los niveles de conocimiento, ¿sí? Donde el sujeto pues pretende conocer qué es lo que pretende, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? Del conocimiento empírico, del conocimiento científico, del conocimiento filosófico, mientras que el conocimiento filosófico pues nos explica una realidad en el contexto más universal, ¿sí? Hay una serie de cuestionamientos que nos llevan a saber sobre el más allá todavía. Y la parte empírica, pues lo que se aprende a través de la experiencia cotidiana, las tradiciones colectivas, lo que se transmiten de generación en generación, lo que aprendemos de nuestros tíos, nuestros abuelos o conocimientos empíricos. Y el conocimiento científico se enfoca en el estudio sobre las causas, los principios y leyes, es decir, que ya son conceptos más estudiados, más analizados, más debatidos, donde se han utilizado diferentes metodologías, ¿sí? Entonces, pues son los niveles de conocimiento, el empírico, científico y el filosófico. Para ello también se puede hablar sobre la historia. Jung afirma y coincide con Popper sobre el proceso dinámico durante el cual se adquiere el conocimiento. Dice, y no en la estructura lógica de los productos de la investigación científica. Por eso dice que ambos se interesan a la historia, por tanto, se requiere una revolución científica. Es decir, que todo conocimiento tiene que evolucionar, ¿sí? De acuerdo a los tiempos, ¿sí? No son los mismos conceptos que pueden utilizarse o definiciones de hace 30, 40 años, puesto que actualmente pues son otras vivencias, otras realidades. Entonces eso es lo que nos dice o nos habla sobre esta teoría de la revolución científica. En conclusión, la filosofía de la ciencia dice que es la rama de la filosofía que investiga el conocimiento científico y la práctica científica, mientras que la epistemología es el estudio del conocimiento científico, donde se comprende el análisis de los conceptos más importantes, su validez, la objetividad, la verdad, la fiabilidad, métodos, teorías, hipótesis, evidencias, leyes, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace tal transición o el pasaje de la filosofía de la ciencia a la gnoseología. En conclusión, me pareció muy importante estudiar y analizar sobre la importancia de la filosofía de la ciencia a la gnoseología, así como
el pasaje de la filosofía de la ciencia a la epistemología, ¿sí? Y así puede ser otros pasajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una constante evolución y sobre todo la ramificación de la filosofía hacia las ciencias, ¿sí? Pues muchas gracias por su amable atención.